Muy bien, pues vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Y bueno, yo quería compartir con vosotros porque a lo largo de esta semana, pues el Señor ponía un sentir en mi corazón para compartiros de un tema que para mí es fundamental, es esencial en la vida cristiana. Pero también hay otra cuestión que el Señor me hablaba también a lo largo de la semana, y entonces esta palabra que voy a compartir con vosotros hoy, quiero deciros desde un principio que tiene dos partes, La primera parte, ¿verdad?, nos habla de un principio fundamental que para mí es, bueno, que es la base para mí del Evangelio y que nosotros deberíamos recordar siempre. No, es una cuestión que necesitamos recordarla, necesitamos revisarla en nuestras vidas, necesitamos tener presente este mensaje del Señor. Y es lo que os digo del mensaje, la base o fundamento que hay en el Evangelio, este principio fundamental en nuestras vidas, que Dios quiere que entendamos, que se encuentra en Juan, capítulo 12, vamos a leer los versículos 24 y 25, solamente estos dos versículos que son esa base del Evangelio que necesitamos siempre tener presente en nuestras vidas cristianas, en nuestras vidas redimidas por el Señor. Dice así, la palabra del Señor dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y sigue diciendo el versículo 25, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, Él estaba hablando acerca de sí mismo. Él estaba hablando de su propia realidad, de la necesidad que Jesús tenía de ir a Jerusalén para morir en la cruz, para entregar su vida para redención de las nuestras, para remisión de nuestros pecados. Y con este acto, ¿verdad?, con este acto de salvación, con esta obra de redención del Señor Jesucristo, nos estaba abriendo las puertas, el camino al Padre, nos estaba abriendo las puertas del cielo, nos estaba abriendo el camino de la salvación de nuestras vidas, pero nos estaba dando un ejemplo, hermanos, un ejemplo del significado verdadero del Evangelio. Y verdaderamente, hermanos, yo quería compartir esto en esta tarde porque lo siento como una realidad tan imprescindible en la vida cristiana, en la vida de los verdaderos hijos de Dios, de los hijos redimidos por Cristo, que no podemos ignorar, que no podemos dejar a un lado en nuestras vidas. Hermanos, la vida cristiana fuera de este principio que acabamos de leer, este principio que nos dice el Señor, de que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, es un principio fundamental en la vida cristiana. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana, consiste en esto precisamente. Consiste en morir a nuestra vieja naturaleza, a la naturaleza caída. Amén. Necesitamos morir a esa vieja naturaleza y necesitamos vivir a la naturaleza nueva que hemos recibido por gracia a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Esa nueva naturaleza espiritual que nos ha sido dada a través del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por tanto, ¿verdad?, la palabra del Señor, sobre todo en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, nos habla continuamente de ese conflicto que hay entre esas dos naturalezas, la naturaleza nueva, la del Espíritu, y la naturaleza vieja, la de la carne, que todavía está ahí, latente en nosotros, y que todavía se revela
Todavía ese ego, ese yo, ese orgullo y tantas cosas que hay en nuestra vieja naturaleza. De cuando en cuando, ¿verdad? Dicen, aquí estoy yo, sacan la mano. Y creo que fue Lutero, ¿no? Que en una ocasión escuchaba yo, ¿no? Que decía que esa vieja naturaleza era como el corcho, que él intentaba, ¿sabéis cuando uno intenta el corcho meterlo debajo del agua y vuelve a salir a flote, ¿no? Algo así, utilizaba ese símil, ese ejemplo para explicar la realidad de ese conflicto que hay en nuestra vida, en la realidad del creyente, en la realidad del Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, la palabra del Señor, el Señor Jesús mismo nos está hablando de esta realidad, de esta necesidad de que nuestra vieja naturaleza muera cada día. El Señor Jesús nos lo dice, ¿verdad? En su palabra nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, nos dice el Señor, niéguese a sí mismo. Está diciendo, tiene que renunciar a su vieja naturaleza, a su naturaleza egoísta, tome su cruz cada día y sígame. Está hablándonos el Señor de esa realidad, de esa necesidad de entender, ¿verdad? De que cada día, amados hermanos, tenemos que convertirnos de nuevo al Señor, tenemos que arrepentirnos de todo nuestro corazón, tenemos que decirle, Señor, renuncio a lo mío. Renuncio a mi vieja naturaleza y recibo, ¿verdad? Y me apropio de eso nuevo que tú has traído a mi vida, de esa nueva naturaleza, de ese nuevo espíritu, de esa nueva vida que he recibido de ti. ¿Y qué significa, hermanos? Porque muchas veces yo creo que los cristianos evangélicos, sobre todo, hablamos con un lenguaje especial muy evangélico, ¿no? Y muchas de las cosas parece que ya, hasta incluso que ya las sabemos, conceptos y frases, ¿no? O palabras que ya repetimos muchas veces. Pero a veces creo que es necesario explicar un poquito mejor, porque necesitamos entender bien qué significa renunciar, qué significa entregar esa vieja naturaleza, dejarla en la cruz, crucificada, ¿verdad? Como el mismo apóstol Pablo también refería, ¿no? Decía, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, decía, ¿verdad? Y se refería a esa naturaleza, a ese hombre carnal, egoísta, lleno de deseos carnales, lleno de ideas y conceptos que no nacen del Espíritu, que no nacen de Dios, pero que nacen del corazón humano. Esa es nuestra parte carnal, ¿verdad? Con la cual nosotros tenemos ese conflicto, con la cual nosotros tenemos esa pelea, esa lucha diaria, en la que el Señor está, gloria a Dios, está a nuestro lado, ¿verdad? Nos ayuda para vencer. Pero a menudo tenemos un pensamiento equivocado, hermanos, de lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento está muy relacionado con este concepto que el Señor nos muestra en su palabra de morir a uno mismo para resucitar a una nueva vida en Cristo. Y Jesús nos habló, cuando Jesús empezó su ministerio público, Él empezó a hablar y su predicación, la predicación del Evangelio de Jesús, todos conocemos cuál era muy sencilla. Había dos aspectos que el Señor quería que la gente entendiera y que la gente recibiera y que la gente pudiera aceptar y asumir en sus vidas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos aspectos? Si vamos a Marcos capítulo 1, 14 y 15, capítulo 1 de Marcos y versículos 14 y 15, mejor dicho, vamos a leer el 15, porque leemos los dos, no pasa nada. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Esa era la proclamación, ese era el anuncio del Señor Jesús. El anuncio del evangelio consistía en decirles que necesitaban arrepentirse en primer lugar, que necesitaban reconocer su desobediencia, su rebeldía, su pecado.
que necesitaban venir delante del Señor reconociendo lo que eran. Y en segundo lugar, creed al Evangelio. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa, nosotros hemos entendido, muchos de nosotros, cuando Dios nos habla, cuando la palabra del Señor nos habla del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es simplemente un sentimiento que pasa por nuestro corazón, donde nosotros quizá nos sentimos mal o nos acusa nuestra conciencia y quizá en algunos momentos de nuestra vida pues nos sentimos afligidos, ¿verdad? Porque hemos hecho algo mal. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso sería una parte del arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero es que cuando tú eres convencido de pecado por parte de Dios, cuando tú te das cuenta de tu propia realidad, tú eres consciente de esa realidad y tú quieres cambiar de vida y tú no quieres seguir con esa vida. Y el verdadero arrepentimiento es un cambio de vida. Vamos en una dirección y el Señor nos cambia para que vayamos en la dirección contraria a la que íbamos. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Y el Señor llamaba, ¿verdad?, al pueblo a ese verdadero, a ese genuino, a ese sincero arrepentimiento. De hecho, no solamente predicó Jesús, ¿verdad?, esto, pero Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús, el que preparó el camino al Señor, nos dice la palabra que él predicaba y el bautismo de Jesús, de Juan Bautista era un bautismo de arrepentimiento. Había mucha gente que de verdad estaba siendo preparada, estaba siendo tocada por el Espíritu de Dios para una convicción real de pecado en sus vidas. El darse cuenta de que de verdad estaban lejos de Dios, estaban viviendo de espaldas a Dios, sin tener en cuenta a Dios, y eso es pecado delante del Señor. Y todo este ministerio de Juan, ¿verdad?, preparó el camino al Señor. Porque qué terrible es, ¿no?, saber que uno es pecador y que no tiene salida, y que no tiene salida a esa realidad de pecado. Pero cuando viene Cristo, ¿verdad?, Él es el que nos da la verdadera salida, la verdadera redención, la verdadera salvación. Y era necesario, ¿verdad?, que tanto Juan como el Señor Jesús hablaran de esa necesidad de un verdadero arrepentimiento. Y el Señor nos llama al arrepentimiento y a la fe, a creer en Él, no solamente un momento en nuestras vidas, sino nos llama cada día, hermanos, a vivir en ese arrepentimiento, es decir, a vivir en esa decisión consciente e intencional, como se dice ahora, ¿no?, de querer vivir para Cristo cada día. De cuando yo me levanto cada día, cuando veo que el Señor me ha regalado un nuevo día, decirle gracias, Dios mío, gracias por el regalo que es la vida, gracias por la oportunidad que es vivir, por ver un nuevo día. Señor, pero yo quiero dedicar este día, quiero dedicar mi vida a ti en este día, quiero vivir para ti. No quiero vivir para mis deseos, no quiero vivir para mis intereses o mis gustos. No, Señor, quiero rendir mi vida, quiero poner mi vida en ese altar, en ese sacrificio de adoración que es nuestras vidas puestas en las manos de Dios de manera, como he dicho, intencional. Hermanos, el arrepentimiento tiene que ser una constante en nuestras vidas, al igual que la fe. Amén. Arrepentíos y creed, pero cada día necesitamos arrepentirnos y creer en el Señor. Creer de corazón, creerle de verdad. Y el arrepentimiento, como he dicho antes y vuelvo a repetir, nos habla de una renuncia a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vida, que se enfoca en uno mismo, en su interés, en su egoísmo, ¿verdad?, y ignora a Dios. Y eso es algo que está ahí, en nuestra realidad, hermanos. ¿Es así o no? ¿Es así o no que vemos esta realidad? Y el mismo apóstol Pablo lo dice en la epístola a los romanos. Si leemos la epístola a los romanos, él habla mucho de ese conflicto interior, de lo que sucede, ¿verdad? Y hablando de sí mismo, de miserable de mí, ¿no? Miserable de mí. ¿Por qué? Porque ve
el pecado que mora en él. Nos habla de esta realidad de pecado. Si queréis podéis leerlo, ¿verdad? Porque el libro de Romanos nos habla mucho de esta realidad del ser humano, de este conflicto que tenemos los hijos de Dios redimidos por Cristo. Pero el Señor nos llama, hermanos, a vivir una vida victoriosa. Nos llama a vivir una vida en el Espíritu, porque, gloria a Dios, que por su gracia ya no estamos nosotros solos para afrontar ese reto que es vivir una vida que agrade a Dios. Porque nosotros solos, en nuestras propias fuerzas, no podríamos hacerlo. Y sabemos que es imposible. Pero Dios ha derramado su Espíritu y su gracia en nuestras vidas para que ya no tengamos que vivir bajo esa esclavitud, bajo ese yugo del pecado, bajo esa esclavitud, que el yugo es como hablar de un yugo significa cuando uno es esclavo, ¿no? Cuando uno está ahí, ¿no? El yugo que llevan los bueyes y que le engancha el cuello y que les obliga. Ese era el yugo que nosotros teníamos, pero nos dice la palabra del Señor que Él nos ha puesto un yugo más fácil de llevar, ¿verdad? Un yugo en el que pues Él está al otro lado del yugo y nos ayuda a empujar. Amén. Y esto, cuando lo leí, me acuerdo la primera vez que lo leí porque no entendía, pero alguien explicaba que cuando ponen esos yugo que llevan los bueyes para arar o para trillar o lo que sea, pues siempre hay un buey más veterano, más fuerte, que es el que empuja y el que estira, y hay otro más novato que es más inexperto, que tiene menos fuerza, y entonces se deja llevar por el otro, ¿no? Y ponía el ejemplo y decía, y cuando el Señor nos ha quitado el yugo del pecado y nos ha puesto su yugo que es ligero, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor, y fácil de llevar, Él está a nuestro lado, porque Él está empujando. ¿Amén? Y esto es algo precioso, hermanos, que nosotros podamos entender eso, que el Señor nos ha puesto ahí, a su lado, y que Él nos va a ayudar a renunciar a ese estilo de vida, a esa manera de vivir que no agrada a Dios. A vivir en ese arrepentimiento continuo, en esa forma de vida que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado con su vida, con su ejemplo, para que le sigamos. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, nos explica, como he dicho antes en algunas de sus cartas, y de manera extraordinaria con su propio testimonio de vida, lo que significaba esto que yo os estoy hablando en esta tarde. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice este precioso versículo que muchos de nosotros hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi naturaleza carnal, mi naturaleza egoísta, mi naturaleza que rechaza lo que viene de parte de Dios, la he puesto crucificada ahí, juntamente con Cristo, ¿verdad? En esa cruz, está crucificada y está ahí, ¿verdad? Y ya no tiene poder sobre mi vida, porque ahora ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, y lo podemos decir también nosotros, deberíamos también poderlo decir nosotros en esta tarde, mas vive Cristo en mí. Amén. Es Cristo, es la vida de Cristo la que fluye a través de mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, cuando dice ahora lo que vivo en la carne, no se está refiriendo a mi naturaleza caída, ¿no? En este sentido, carne, en este momento, carne no significa esto. Está hablando la realidad que vivimos en este mundo, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo. Lo que vivo yo ahora, a partir de ese momento, ya lo vivo en la fe. Es decir, en ese camino de la fe, en ese camino de creer, de confiar en Dios, de dejarme guiar por Dios, de ponerme en sus manos, de vivir según su voluntad. Este es mi camino nuevo ahora. Ya no vivo yo. Ya no vivo según mi parecer, mis conceptos, mis ideas, mi entendimiento, mis emociones. No. Ya no vivo por eso. Porque ahora, a partir de ahora, mi vida, a partir del momento en que yo le entrego mi vida al Señor, vivo para Él. O debería vivir para Él, ¿verdad? Y este es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros.
Por esto, mis queridos hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Yo sentía en mi corazón que necesitamos volver a escuchar esta palabra, que necesitamos no olvidar esta palabra, que nuestra vieja vida no sirve para nada, que Dios ha hecho una creación nueva en cada uno de nosotros. Hace poco hablábamos de esto, ¿verdad? No se trata de parches, no se trata de mejoras, que yo era más o menos bueno, que tenía algunos defectitos y tal, y el Señor pues me ha ayudado a mejorar, a ser mejor persona. No, no. La palabra de Dios no nos dice esto. Nos dice que necesitamos un arrepentimiento total, porque lo que éramos no le valía a Dios para nada. No le valía a Dios para nada. Dios tenía que crear en nosotros una nueva realidad, una nueva vida, por medio de su obra en la cruz, ¿verdad? Y por medio de la regeneración del Espíritu Santo que ha sido derramado en cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Por esto, hermanos, esta parte del Evangelio es la que menos le gusta a nuestra carne. Cuando el Señor nos está hablando de que tenemos que renunciar, de que tenemos que dejar, de que tenemos que obedecer, de que tenemos que seguir, de que tenemos que seguirle cada día. Esto no nos gusta. No le gusta a nuestra naturaleza caída. A nuestra naturaleza espiritual sí. Porque esto es vida. Porque estamos sembrando para el Espíritu, y sembrar para el Espíritu nos dice la palabra que es vida. Pero a nuestra naturaleza caída no le gusta. No le gusta, ¿verdad? Tener que renunciar, tener que entregar cosas que nos apetecen, renunciar a nuestros deseos, a nuestras apetencias, a nuestros intereses. No nos gusta. Pero según nosotros leemos en la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús nos dio ejemplo de esto. ¿Nos dio ejemplo el Señor Jesús o no, hermanos? Nos dio ejemplo cuando leemos en Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que el Señor Jesús renunció a todo, renunció a su gloria eterna, se despojó de sus atributos que tenía como Dios, siendo igual semejante a, bueno, la palabra que dice exactamente, siendo igual a Dios. No estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de todo aquello y bajó a este mundo y se hizo un hombre y vivió entre nosotros como un hombre y sufrió y padeció. Hermanos, y en él vemos esa entrega, esa disposición al sacrificio, esa disposición a la obediencia, esa disposición a hacer la voluntad del Padre por encima de la suya propia. Y queda registrado, ¿verdad?, en esas palabras que Jesús ora en Getsemaní: Padre, si puede ser, pase de mí esta copa, porque como hombre que era, sabía a lo que se enfrentaba, pero al mismo tiempo está diciendo, pero no sea conforme a mi voluntad, sino a la tuya. Está negándose a sí mismo hasta el final, hermanos. Ese es el testimonio que el Señor Jesús, ese es el ejemplo de vida que el Señor Jesús nos ha dejado, para que tú y yo podamos caminar siguiendo los pasos que el Maestro nos dejó. Y vemos, ¿no?, en Filipenses dice: haya vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya vosotros en cada uno de nosotros, nos dice el Señor en esta tarde. Tiene que haber también ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿El sentir de qué? De obedecer al Padre y de ir hasta el final, de renunciar a sus propios derechos, hermanos. Entonces el Señor te habla en esta tarde y tú tienes que entender que Él te ha llamado a seguir sus pasos. Que muchas veces nosotros venimos a Cristo y venimos al Evangelio y pensamos que todo es fácil y que todo es maravilloso, pero el Señor nos llama a seguirle. Nos llama a vivir por Él y para Él. Y nos llama, ¿verdad?, a que nosotros seamos capaces de seguir ese ejemplo que a veces nos cuesta tanto.
pero el Señor nos llama a vivir esa vida. Por eso, hermanos, seguir a Cristo representa renunciar a nuestra propia vida, como el Señor Jesús nos enseña, a nuestros deseos y aún a nuestros derechos. ¿O es que acaso el Señor no tenía derecho, hermanos, a estar en gloria junto al Padre? Y no tenía ninguna necesidad de bajar a este mundo, a humillarse y a embarrarse como lo hizo y a entregar su vida. No tenía ninguna obligación, ninguna necesidad de esto. Sin embargo, Él renunció a los derechos que tenía por obediencia, por agradar al Padre. Y de esta manera, hermanos, nos está hablando a cada uno de nosotros también del camino que el Señor Jesús nos marca. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? ¿Estáis de acuerdo? Porque esto es lo que estoy explicándoos esta tarde. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El Señor nos llama a vivir este evangelio de sacrificio, de entrega, de renuncia, como el Señor Jesús lo vivió. Y cuando nosotros predicamos o anunciamos otro evangelio diferente de este, no estamos anunciando el verdadero, el auténtico evangelio, que significa seguir a Cristo, que significa renunciar a lo nuestro. No estamos anunciando el verdadero evangelio, nos estamos desviando del verdadero evangelio, del auténtico evangelio, del evangelio que produce fruto, del evangelio que produce vidas victoriosas en el Señor, vidas que Dios usa para que el reino de Dios avance. Amén, hermanos, y necesitamos esto entenderlo, porque este es el corazón del evangelio. Este es el corazón del evangelio, y si no hemos entendido esto, no hemos entendido el evangelio, no hemos entendido lo que el Señor Jesús vino a hacer. Nos queremos quedar solamente con la parte bonita, con la salvación, con las bendiciones, con los privilegios. Pero no hemos entendido que seguir a Cristo es que Él sea mi verdadero Señor, el verdadero Rey de mi vida, el verdadero dueño de mi corazón. Y este es el verdadero evangelio. Cuando nosotros, queridos hermanos, le damos el trono al Rey, que es el Señor Jesucristo. Él vino a entregar su vida por ti, para salvación tuya. Y la salvación tuya, ¿sabes en qué consiste? En que Él sea el Rey de tu corazón. Esa es nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Sin embargo, hermanos, debemos entender bien el significado de renunciar a lo nuestro, de morir a nuestro egoísmo. No se trata de buenismo, ¿verdad? No sé si esta palabra está ahora en uso, ¿no? A veces no sé si entendemos bien lo que significa el buenismo, ¿no? El buenismo es querer quedar bien con todos, ¿no? Y querer agradar a todo el mundo y que todo el mundo es bueno, y esto es el buenismo. Pero esto no nos lo enseña la palabra del Señor, ¿verdad? No es el buenismo, no es querer quedar bien con todos, no es querer agradar a todo el mundo, no. Jesús no agradó a todo el mundo. De hecho, había mucha gente que lo odiaba y por eso lo mataron, ¿verdad? Porque no tragaban con Jesús, no tragaban con Él. Y eso te va a pasar a ti también, querido hermano. Si tú de verdad te pones en disposición de seguir al Señor hasta el final, hasta las últimas consecuencias, tú vas a ver cómo va a haber a tu alrededor oposición, cómo va a haber personas que no les gusta el mensaje que tú estás dando. Pero eso no importa, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha llamado para que vivamos una vida que agrade a todo el mundo, que agrade al hombre. De hecho, eso es una idolatría, el temor al hombre, el querer agradar al hombre. Es una idolatría, pero el Señor Jesús nos está llamando a que vivamos como Él, agradando al Padre. Como el Padre dijo, ¿verdad? En varias ocasiones, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado que me complace. Este es mi Hijo amado que me agrada, que me sirve, que me obedece. Podríamos seguir hablando, ¿no? Que está dispuesto a entregarlo todo para
agradarme, para servirme. Por eso entendamos bien, hermanos, esta palabra. No significa tampoco, ¿verdad?, el que otros se aprovechen de nosotros. No se trata de que los demás pasen por encima de nosotros. No, no es esto. Cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que entregar nuestra vida, que tenemos que vivir para Él, nos está hablando de que Él y solamente Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Amén. Dios nos llama a que vivamos para Él, a que le sirvamos a Él. Y en ese llamado el Señor seguramente, como hizo con Jesús, ¿verdad?, en esa obediencia, en esa entrega, en esa rendición de vida, bendijo a muchos y amó a muchos, ¿verdad? El Señor Jesús lo hizo en la voluntad del Padre. Pero tú y yo debemos servir a Dios por encima de todas las cosas. El Señor nos llama a vivir en su voluntad por encima de la nuestra. Y en esa voluntad de Dios para nuestras vidas está el que nosotros podamos ser semejantes a Cristo en su sacrificio y en su obediencia al Padre. Hermanos, ese es el llamado del Señor. Que tú y yo podamos reproducir la vida del Señor Jesús. De hecho, el Señor quiere que seamos pequeños Cristos cada uno de nosotros. Reflejo de lo que Él era. Que otros puedan ver en nosotros el reflejo de la vida de Cristo en esa entrega, en ese sacrificio, en esa vida rendida al Señor, en ese grano que muere, que cae a tierra, como lo leíamos al principio, y que se siembra, hermanos, y que se siembra para la gloria de Dios. Ahora esto es realmente es tremendo, hermanos, lo que el Señor nos está llamando a vivir y a seguir su ejemplo. Pero es el verdadero evangelio, hermanos. Es el auténtico evangelio. El que el Señor nos llama a vivir, que cada uno de nosotros nos sembremos, que cada uno de nosotros muramos, que cada uno de nosotros seamos sepultados para que de ahí el Señor pueda levantar algo nuevo, algo precioso, algo donde Él va a poder traer fruto abundante. Y Él lo hará, hermanos, si nosotros entendemos esto. Él lo hará. Si nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida, a morir a nosotros mismos, Él levantará este fruto precioso en nuestras vidas. Por esto, ¿verdad?, necesitamos morir y necesitamos ser nosotros mismos sembrados personalmente, ¿verdad? Y Dios nos llama a sembrarnos y a morir para que podamos llevar fruto y fruto abundante. Por esto, queridos hermanos, necesitamos entender esa voluntad de Dios para nuestras vidas y saber lo que Él espera de nosotros. Hace poco, cuando estábamos meditando en el ministerio del Señor Jesús, veíamos como Jesús hablaba y Él decía: yo no hablo nada, no digo nada, no hago nada que el Padre no me haya dicho, que el Padre no me haya hablado antes, que el Padre no me haya mostrado. Y Él caminaba en esa perfecta voluntad del Padre. Y por esto, queridos hermanos, para que nosotros podamos vivir en esa perfecta voluntad de Dios y no en un autoengaño, porque a veces cuando yo medito en estas cosas y quiero compartirlo con vosotros, ¿verdad?, yo pienso en mí mismo y pienso en lo que es mi vida y hago muchas veces una reflexión sobre mi propia vida. Si estoy viviendo una vida que agrada a Dios, si estoy viviendo en su voluntad, en sus caminos, si estoy agradándole a Dios como el Hijo lo hizo, ¿verdad? Y pienso y reflexiono en estas cosas. Pienso que me falta mucho todavía. Y que hay muchas cosas que Dios quiere seguir trabajando en mi vida y que quiere seguir cambiándolas. Y hermanos, necesitamos entender esto, que nuestra propia voluntad y nuestro propio corazón tiene que estar dispuesto para Dios, para que Dios siga haciendo esa voluntad suya y cambiando y trabajando en nuestras propias vidas. Y por esto quería leer un salmo que el otro día leía nuestra hermana Isabel y que cuando leyó habló a mi corazón. Es el Salmo 19 y cómo uno
podrá entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice este Salmo. Salmo 19, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo, por favor. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice el salmista, que en este caso es David, dice, líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué palabras, hermanos, de un hombre de Dios, de un siervo de Dios. De un siervo de Dios que sabía que podía caer. De un siervo de Dios que sabía que podía fallar, que podía equivocarse, que podía desviarse del camino correcto, que necesitaba depender de Dios cada día. Y en esa comprensión de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios nos pide, hermanos, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Sabes? Si nosotros tuviéramos esa disposición en nuestro corazón delante de Dios, como tiene aquí David, de entender cuál es nuestra naturaleza, de entender que somos personas imperfectas, de entender que necesitamos tanto la ayuda de Dios, la dirección de Dios en nuestras vidas, tendríamos un corazón dependiente, un corazón que se humilla delante del Señor, un corazón que le busca y que no se apoya en sí mismo, en su manera de pensar, de entender o de interpretar las cosas, sino que se humilla delante del Señor y le dice, Señor, háblame, muéstrame tu verdad, enséñame tus caminos, enséñame tus estatutos, enséñame tus mandamientos. Necesitamos, hermanos, buscar al Señor. Grandes hombres de Dios han necesitado buscar la humildad para no caer. Necesitamos un corazón que no se llene de soberbia, que no se llene de orgullo, que no se llene de engreimiento. Cuidado, hermanos. Cuidado, no estamos exentos de esto. No estamos en el cielo aún, no estamos libres de tropezar, no estamos libres de caer. No, hermanos. El apóstol Pablo lo dice, el que esté firme, mire, cuidado, hay que velar, hay que estar delante del Señor, hay que entender lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos muestra. Lo que el Señor quiere enseñarnos, hermanos, con un corazón humilde, porque siempre estamos viviendo, aprendiendo del Señor, aprendiendo en humildad y dejándonos guiar por su Espíritu Santo. Por lo cual, hermanos, necesitamos buscar el corazón de Dios con gran humildad, estando dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que enseñar, la verdad, la justicia que nos quiere declarar para que vivamos en ella. ¿Amén? ¿Amén? Aquí hay que espabilar un poco, que esto no puede ser. Aquí, no solamente los que estamos aquí arriba, venimos todos a darle culto al Señor, hermanos, y a ser unánimes en lo que la palabra de Dios nos está hablando y nos está enseñando, porque lo que os estoy diciendo esta tarde, hermanos, no es palabra mía, es palabra de Dios. Es la palabra que el Señor Jesús nos enseña. Y necesitamos, hermanos, ser uno con el Señor. ¿Cómo podremos discernir si nuestro corazón es perfecto delante del Señor? Si tenemos un corazón limpio, un corazón recto, ¿cómo podremos discernir esto? Porque tenemos al enemigo de nuestras almas que está intentando traer confusión, intentándonos desviar del camino correcto. Tenemos una naturaleza carnal que todavía está latente dentro de nosotros, que nos está llamando también para que nos desviemos de los caminos del Señor. ¿Cómo podremos entender
entre todas estas cosas, hermanos? Pues mirad, este Salmo 19, vamos a leerlo porque me gustó mucho cuando lo estuve leyendo y lo estaba meditando, porque es fundamental, hermanos, que para que nosotros podamos rendir nuestras vidas a Dios y podamos entender en aquellas áreas donde tenemos que morir a lo nuestro y vivir lo de Dios, necesitamos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a leer, ¿verdad?, a partir del versículo 7, así que vamos a capítulo 19, del versículo 7, vamos a leer del 7 al 14, y dice así la palabra. Dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué palabras, ¿verdad? Qué palabras sabias del salmista. ¿Cómo podemos discernir esa perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y que nuestro corazón está alineado con esa voluntad del Señor? Este salmo nos dice, ¿verdad? Nos dice que la ley del Señor, la enseñanza de la palabra de Dios es perfecta y convierte nuestra alma, nuestra manera de pensar incorrecta. Necesitamos, ¿verdad?, comer esa palabra, alimentarnos de esa ley de Dios, de ese logos que sería la palabra general de Dios. Necesitamos entender esa ley de Dios. Pero nos sigue diciendo el versículo 7, dice, el testimonio del Señor. ¿Sabéis? Además de entender, de comprender la ley del Señor, la palabra de Dios, necesitamos el testimonio del Señor en nuestras vidas, esa revelación que Dios quiere hablarnos en lo personal a cada uno de nosotros, que nos da entendimiento para comprender aquello más profundo que Dios quiere revelarnos. Esos son los testimonios del Señor, que te habla a ti, que me habla a mí, que me habla de mi realidad, que me habla de mi necesidad, que me habla, que me confronta de mi error, de mi pecado. Este es el testimonio del Señor. Es esa revelación que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Pero también nos sigue hablando y nos habla de los mandamientos o de los estatutos del Señor que alegran el corazón. Y necesitamos entender esos mandamientos del Señor, esa perfecta ley de Dios. Necesitamos comprenderla, esos estatutos. Los estatutos o mandamientos son decretos que nos hablan, ¿verdad?, de cuál es ese corazón de Dios, de cuál es ese deseo, ese sentir que hay en el corazón de Dios. También nos habla del precepto del Señor, versículo 8 también. ¿Qué es el precepto del Señor? Porque todas estas cosas yo estaba descubriendo, ¿no? La ley, los mandamientos, el precepto, el testimonio del Señor, son cosas distintas, hermanos, que tenemos que entender. El precepto del Señor, ¿qué son? Son esas instrucciones que Dios prescribe para que nosotros podamos manejarnos en nuestras vidas, en las diferentes áreas sobre las que tenemos que actuar, las responsabilidades que tenemos. Y nos dice, ¿qué nos dice de estas instrucciones? Nos dice que este precepto del Señor, que es puro y alumbra los ojos para que podamos actuar acertadamente. Y cuando pensaba en esto, me ha venido un ejemplo a mi mente, ¿no?, para ilustrarlo un poquito. Está en Mateo capítulo, no lo vamos a leer, pero está en Mateo capítulo 18, del 15 al 22, y habla de cómo se debe perdonar al hermano. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Verdad? Ve a tu hermano, dice la palabra, y háblale. Y si él te escucha y se reconcilia contigo, ya tienes ganado al hermano. Pero si no te escuchare, pues ve, busca a 2 o 3 más. Y en compañía de 2 o 3 testigos, vuélvele a hablar. Quizás en esta ocasión te escuche. Pero son formas en las que el Señor
es el precepto del Señor, en la que el Señor nos enseña cómo nosotros debemos manejarnos. El Señor nos quiere instruir, hermanos, a través de su palabra, y nos quiere instruir por medio de su Espíritu para que nosotros podamos vivir esa vida a la cual Él nos llama a vivir. No una vida que está dirigida por una naturaleza caída, egoísta, y que no entiende lo de Dios, pero por una naturaleza espiritual que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y nos habla en Ezequiel de esto, ¿verdad? Yo quiero ir terminando con este versículo, pero dice en Ezequiel capítulo 36 y versículos del 26 al 28, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y fijaos qué curioso, ¿no? Lo que dice a continuación, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Aleluya! Que es Dios quien está poniendo por medio de su Santo Espíritu su palabra en nuestro corazón, sus mandamientos, sus preceptos, su manera de entender las cosas y por dónde quiere que nosotros caminemos. Él lo está haciendo ahora, en este tiempo, por medio de su Espíritu, para que caminemos en su perfecta voluntad, en esa voluntad que agrada al Padre. Pero nos sigue hablando de más cuestiones. El versículo 9 del Salmo 19 dice: el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. El temor del Señor es esa actitud respetuosa, reverente, que nos encamina hacia la sabiduría de Dios, que es inmutable. Este tiene que estar también en el corazón del Hijo de Dios. Tenemos que vivir en ese temor, en ese respeto. No es miedo el temor, hermanos. Muchas veces lo hemos dicho. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, nos dice el libro de Proverbios. Cuando nosotros, antes de tomar cualquier decisión, antes de hacer cualquier cosa, tenemos presente al Señor y decimos: Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Es este tu sentir? ¿Es esto lo que tú quieres para mi vida? Está hablando de un corazón temeroso de Dios, de un corazón que respeta a Dios, que quiere vivir en su voluntad. Y este, nos dice la palabra, es el principio de la sabiduría, de vivir una vida sabia, una vida que se rige por la voluntad de Dios. Y por último, versículo 9b, los juicios del Señor son verdad, pues son todos justos. ¿Qué nos habla de los juicios? ¿Qué son los juicios? Los juicios son la corrección de Dios. Dios declara la verdad sobre un asunto. Dios declara la verdad sobre un asunto. Dios es el que pesa nuestro corazón, el que pesa nuestras intenciones, el que nos habla de si nuestras decisiones son correctas o incorrectas. Él es el juez que puede hablarnos la verdad. ¿Cuántos salmos, verdad, hablan de esta realidad? Señor, encamíname en tu verdad, encamíname en tu justicia. Porque nuestra justicia es tan diferente, ¿verdad?, de la justicia de Dios. Y nuestra verdad también muchas veces tan distinta de la que Dios nos quiere revelar, de la que Dios nos quiere hablar. Por eso, déjate corregir por el Señor. Aquí nos habla otra vez de la humildad. Cuando Dios te habla de tu propia realidad, de tu propia situación, de tus errores, de tus incongruencias, de tus fallos, déjate, sé humilde, déjate corregir por el Señor, déjate enseñar por el Señor, déjate pesar por el Señor el corazón y que Él te encamine y que Él ponga en ti ese corazón recto, ese corazón limpio, ese corazón perfecto que Dios quiere. Todas estas instrucciones que el Espíritu nos da, hermanos, es necesario que las atendamos diligentemente. Porque yo cuando estaba meditando en esto, sí, Señor, es verdad, tú quieres que yo me niegue a mí mismo, tú quieres que yo renuncie a mis deseos carnales, a mis intereses, a mi egoísmo. Pero, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tú me pides? Bueno, el Señor me habló a través de esta parte, ¿verdad? Todas estas instrucciones que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos quiere enseñar, nos quiere revelar, nos quiere hablar, necesitamos recibirlas,
humildemente. Necesitamos escuchar al Señor, necesitamos obedecerle. Señor, aquí estoy, delante de ti, en esta tarde, para escuchar lo que tú me quieres hablar, para escuchar lo que tú me quieres decir, lo que tú me quieres enseñar, el camino que tú me estás mostrando que yo tome. Señor, yo quiero renunciar a lo mío. Yo quiero dejar mi vida a un lado, dejar mis propios derechos como tú los dejaste. En esta tarde, querido hermano, querida hermana, el Señor te está hablando. Tienes que dar un paso más adelante. No te quedes ahí, no te quedes estancado en una vida religiosa, en una vida que no avanza, en una vida que no trae fruto. Queremos el fruto, queremos el avance del reino de Dios, queremos ver la gloria de Dios en esta tierra. Necesitamos, hermanos, necesitamos morir a nosotros mismos. Ese grano necesita caer en tierra, necesita ser sembrado, necesita morir para que Dios pueda hacer la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a orar al Señor. ¿Os parece bien? ¿Os parece bien? Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, queremos darte gracias en esta tarde, Dios mío, porque tú un día más nos has revelado el corazón del Evangelio, Señor. Que tú viniste, Señor. Que tú entregaste tu propia vida, Señor. Que tú renunciaste, Dios mío, a lo que tenías, a tus derechos, a tu gloria, a tu majestad. Renunciaste a todo, Señor. Y bajaste a esta tierra. Señor, y como ese grano del que nos habla tu palabra, del que tú nos hablaste, que fue necesario que cayera en tierra, que muriera, que fuese sepultado, para después que hubiese una preciosa resurrección. Señor, gracias. Bendito Dios, porque nosotros entendemos ese llamado que tenemos también en esta tarde, Señor. Tú nos has hablado claramente a través de tu palabra. Dios mío, no queremos vivir un evangelio, Señor, que no es el auténtico, que no es el genuino. Dios mío, queremos vivir ese verdadero evangelio, Señor, que tú nos llamas a vivir, Dios mío. Ese evangelio de obediencia, de entrega. Dios mío, ese evangelio, Señor, que sigue los pasos que tú seguiste hasta aquella cruz, entregándolo todo. Dios mío, gracias. Señor, porque ejemplo nos diste, Señor, en aquel lugar. Al entregarlo todo, al entregar tu vida, Dios mío, tú nos estabas salvando a nosotros, tú nos estabas rescatando de una muerte eterna, de una condenación eterna, de la que no podíamos escapar. Bendito Dios, gracias. Gracias porque tú nos abriste ese camino. Señor, ese camino de gracia, ese camino de salvación. Bendito Dios. Pero hoy, Señor, queremos ponernos delante de ti, Dios mío, y queremos rendir nuestras vidas nuevamente. Y queremos decirte una vez más, Señor, así como tú hiciste con nosotros, bendito Dios, que tú lo diste todo, Señor. También, Señor, queremos nosotros rendir nuestras vidas. Señor, entregártelas a ti, Dios mío. Vivir para ti, Señor, de hoy en adelante, Dios mío. Queremos seguir caminando con fe, Dios mío, con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón que busca tu voluntad y que busca la vida, Señor, que tú has venido, Señor, a traer y a regalarnos a cada uno de nosotros. Bendito seas, Señor, que tú puedas hacer realidad, Señor, en cada uno de nosotros hoy, la verdadera vida, Señor, que tú nos llamas a vivir. Gracias, Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.